Continuando con el ciclo de conociendo a nuestros candidatos a diputados nacionales, hoy le toca el turno al ingeniero Mario Barletta, representante de la Unión Cívica Radicales dentro del Frente Progresista Cívico y Social, que encabeza Edmer Bin. Así que, bienvenido. ¿Cómo anda Mario? ¿Cómo anda esta campaña? ¿Cómo se está trabajando en vista de las elecciones? Bueno, gracias Carlos, buenas noches. Bien, con mucho entusiasmo. Ya hemos comenzado a recorrer toda la provincia, estuvimos en Venado Tuerto, en Rosario, bueno, acá en Santa Fe iniciamos, en Reconquista, y tenemos una clara idea que va a haber un apoyo importante, una ratificación a esta propuesta, por creo que los tres motivos que damos a conocer, que son, en primer lugar, decirle a los santafesinos que elijan mujeres y hombres que defiendan los intereses de la provincia de Santa Fe. Ya demasiados legisladores tenemos que van allá a Buenos Aires y se olvidan dónde nacieron, de dónde sacaron los votos para estar en las bancas, y lo único que hacen es aprobar proyectos de un gobierno nacional que discrimina y enforma a la provincia de Santa Fe. Después te puedo dar algunos datos. El segundo motivo es seguir poniéndole un freno a todos los intentos que no tenemos ninguna duda este gobierno va a seguir intentando. Me refiero a la reelección indefinida, a someter a la justicia, a controlar los medios de prensa, etcétera, etcétera. Y por último, porque estamos convencidos que comienza la construcción del Frente Nacional, que va a ser la opción en el 2015. Nosotros hemos trabajado mucho en esto, de manera silenciosa, pero hoy son 16 provincias en donde la Unión Cívica Radical, junto a otras fuerzas políticas, se presenta a las elecciones del 2013. 16 provincias ya van a competir en el contexto de esos acuerdos, que es cierto, han tenido una componente más electoral, pero siempre con partidos afines y con muchas esperanzas en que logremos conformar un programa común para las próximas elecciones. Ahora, usted como presidente de la Unión Cívica Radical, que ahora le tocó estar de cerca de lo que es la cocina de la política nacional, es difícil, digamos, unificar criterios para poder hacer una oposición que realmente sea representativa y que represente los intereses, digamos, de toda esa gente que está descontenta con el gobierno nacional. Bueno, sí, es difícil porque se produjo en el país un debilitamiento muy fuerte de las estructuras partidarias. Fundamentalmente la crisis del 2001-2002 dejó sus huellas, se empezaron a producir ciertas escinsiones y bueno, vimos en las elecciones del 2011 cómo había un fraccionamiento importante. Incluso son partidos como el GEN, la Coalición Cívica, cuyos militantes surgieron del radicalismo. Por eso es que llama la atención, por eso le digo. Bueno, pero por eso tenemos que buscar la manera de que ese proceso, que sin lugar a dudas se fue dando por errores, por desaciertos o por determinadas circunstancias, entender que tenemos que volver a revertirlo y reunirnos aquellos que tengamos ideas comunes, que podamos compartir, de alguna manera replicar el ejemplo de la provincia de Santa Fe. Costó mucho tiempo, pero acá se logró en el 2007, sí. Se ganaron las elecciones, se gobernó, se ganaron en el 2009, en el 2011 volvimos a ratificar, todo lo cual también se dio cuando en la ciudad capital, porque recordemos que el justicialismo había ganado las elecciones durante 20 y pico de años y nunca había ganado Rosario. Entonces, cuando en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, se revierte la tendencia, cambia el mapa provincial y comenzamos desde el Frente Progresista a ganar. Pero esa iniciativa que tuvo en su momento el radicalismo junto con Wiener, que se armó esta estrategia de todos juntos para enfrentar al justicialismo, no pasó en las últimas elecciones en Buenos Aires. ¿Por qué no pasó eso? ¿Y qué posibilidad hay que tengan algún tipo de posibilidad de que se concrete ahora en el 2015? Bueno, no pasó por lo que decíamos, ¿no? Crisis dentro del propio radicalismo, que no era menor, había era un partido que no estaba consolidado, un espacio político nuevo, que fue el que conformó el socialismo con algunas otras fuerzas del FAP, y no se logró el acuerdo para esas elecciones. Pero se aprendió de ese error. Yo creo que de las consecuencias que tuvo ese desacierto, como te decía antes,
se aprendió. Y por eso, al menos desde el radicalismo, cuando yo asumo en el 2011, nos proponemos trabajar muy fuerte para la cohesión dentro del radicalismo y la búsqueda de que el radicalismo logre vertebrar con otras fuerzas políticas un proyecto a futuro. Lo planteamos incluso para estas elecciones de 2013, pero pensamos que era preferible que cada provincia fuese construyendo su propia experiencia de la conformación de un frente y que luego eso desemboque de todas las provincias hacia un acuerdo nacional, en donde probablemente cada partido tenga sus propios candidatos y bueno, ahora el sistema de las internas abiertas y obligatorias nos permitirá en el 2015 definir quiénes serán los candidatos para la presidencia. Ahora, un hecho que ha marcado un quiebre para mí, en mi punto de vista, esto no sé si lo comparte usted, a veces cómo juega el marketing o una palabra, una frase para posicionar. Yo creo que hace un año atrás Barletta no era tan conocido hasta después del Twitter ese de Conchudo. Cuénteme cómo fue, qué significa, porque sé que hay una acepción que usted tiene muy puntual que la viene usando hace mucho tiempo en Santa Fe, pero que a nivel país generó todo un revuelo eso. Sí, no, yo me sentí muy molesto porque, como te decía antes, el esfuerzo que estábamos haciendo para lograr los acuerdos entre partidos políticos, la provincia de Buenos Aires en particular, vaya si era difícil. Sí. Y la tarea que yo sabía que dentro del propio GEN de Margarita Stolbizer se estaba haciendo, de la coalición cívica, de Libres del Sur y por supuesto desde el radicalismo, bueno, era una tarea complicada, se aproximaba la fecha de las elecciones o al menos del cierre de lista y no lográbamos conformar este frente. Y no va que cuando las cosas estaban más o menos acomodadas surge Caputo con esta frase que dinamitó directamente la posibilidad del acuerdo, porque él desde un partido ofende muy fuertemente a otro partido que es el radicalismo y se produce un hecho, bueno, yo estaba, honestamente te digo, pero el hecho me recordó a la anécdota que siempre cuento, que en una situación parecida, por supuesto que hace más de 50 años, mi tía, que era profesora de literatura, estaba en la escuela industrial en un congreso de docentes que estaban conformando una lista precisamente. No sé si era para la cuestión gremial o para qué. Cuando ya tenían casi la lista conformada, cuando estaba todo listo, una profesora empieza a romper todo. A romper todo, a dar un discurso. Entonces, cuando mi tía ve que todo se iba por la borda, levanta la mano y dice, bueno, yo lo que tengo que decir de esta profesora es que es una gran, ya no lo digo más porque me lo prohibieron, que quiere decir, como quinta acepción en la Real Academia Española, astuta, audaz, sagaz. Entonces que usaba esa astucia y esa sagacidad para hacer caer. Por supuesto que no lo hice ingenuamente, pero si yo hubiese dicho que Caputo es muy sagaz, no hubiese pasado absolutamente nada. De la manera en que lo dije, que no ofendí, porque lo dije dentro de lo que es la quinta acepción de la palabra, bueno, por lo menos generó un hecho positivo. Y lograste porque se renunció. Por eso yo siempre digo que la tía Beatriz, si es que todos pensamos que hay otra vida, se debe estar divirtiendo mucho con que yo la recordé en esa oportunidad. Bueno, a ver, ¿cómo cayó esto de Pablo Oliver haciendo la interna, una lista que supuestamente estaba consensuada? Bueno, probablemente no ha visto reflejado sus ideas en la propuesta que se hizo y bueno, tienen derecho. Pero a ver, perdone. Cuando usted fue candidato a gobernador, este sector jugó con el socialismo. Ahora, para justificar el salto, dice que se está perdiendo los valores del radicalismo. ¿Cómo interpreta usted eso? Y eso lo tendría que explicar él. Eso lo tiene que explicar él. La verdad que siempre tuve una muy buena amistad. Yo viví casi 25 años en Santo Tomé y bueno, se mirá si habrá estado en casa y hemos empezado a armar radicalismo ahí. Pero no sé, honestamente... Está en político. No, honestamente, Carlos, yo no sé. Si vos me preguntás, te lo digo honestamente, si vos me decís cuáles son las motivaciones para que esto haya sucedido... A ver, no dejo de comprender que la aspiración es lógica. Si vos me das el papel y la lapicera, yo te pongo los primeros 5 candidatos al radicalismo. Lo mismo hubiese hecho la coalición cívica, lo mismo hubiese hecho el socialismo. Ahora bien,
tenemos que ser responsables. Es un momento en el que había que dejar de lado los intereses individuales, incluso sectoriales, e incluso, te diría, partidarios. A mí me pareció, pero además yo venía trabajando dentro de esa lógica, la experiencia que acabo de contar lo confirma, yo venía trabajando dentro de esa lógica desde el radicalismo a nivel nacional, e incluso se vieron ejemplos como el de Ricardo Alfonsín, que cede el primer lugar cuando las encuestas le daban mucho más que a Margarita Stolbizer. O sea, tiene una actitud ejemplar, pero en aras de lograr el acuerdo. Entonces, veníamos a nivel nacional trabajando en una consigna que era muy clara. Miren, dejemos de lado las aspiraciones, dejemos de lado un lugar. Acá no se juega un diputado más o un diputado menos. Las cosas en el país no están bien. Las cosas en el país a 30 años de la democracia corren serios riesgos, porque quienes nos gobiernan van a seguir durante estos 2 años intentando someter a la justicia, van a seguir intentando un monopolio estatal de medios, van a seguir intentando la reelección indefinida por cualquier medio. Entonces tenemos que buscar lo que de algún modo también durante el 2012 lo logramos, que es reunirnos, que es estar juntos, que es además lo que nos pide la sociedad. La sociedad nos está pidiendo, reúnanse, júntense. Bueno, en ese espíritu es que conformamos esta lista en el Frente, donde todas las autoridades partidarias de todos los partidos que componen el Frente Progresista estuvieron de acuerdo, donde todas las estructuras de los partidos estuvieron de acuerdo. Y yo lo que sí puedo decir por mi conciencia es que siempre he acatado lo que los organismos partidarios establecieron. Yo puedo dormir muy tranquilo. Nunca salté el charco, nunca saqué los pies del plato, siempre hice lo que tenía que hacer de acuerdo a las instrucciones emanadas de las organizaciones a las que he pertenecido. Pero esto no le quita mérito ni validez a que cualquiera que quiera presentarse, presente. Además, no nos hagamos tanto problema, esperemos al día de las elecciones y ahí la sociedad va a decir cuál es la lista que se va a conformar a raíz del resultado de las elecciones. Pero a Vina no le cayó bien esto. Yo lo conozco a Vina y sé que esto no le cayó bien. Bueno, cada uno tenemos nuestros modos y nuestras maneras. Yo creo que, pero aparte lo digo también muy convencido. El tema, por lo general, a Wiener, Antonio, el tema de las PASO nunca les gusta tanto. Yo al revés, yo las aliento. Fíjate vos lo que en Capital Federal, he sido uno de los arquitectos de lo que pasó en Capital Federal, porque me he reunido con Pino Solano muchas veces, he hablado con Lilita Carrió, he hablado con Alfonso Prat-Gay, con Tumini de Libres del Sur, con Ricardo Girlavera, mira, te lo puedo asegurar, y en Capital Federal va a haber 4 listas con buenos nombres, y yo creo que eso es lo que va a posibilitar que vuelva a surgir una opción dentro de Capital Federal que no es ni el macrismo ni el kirchnerismo. Bueno, yo fui intendente de la ciudad de Santa Fe gracias a las PASO. Claro. Cuando yo tuve las PASO logré levantar mi nivel de conocimiento. Seguro. Si no hubiese tenido las PASO, no sé si hubiese ganado las elecciones de intendente. Y bueno, y me tocó ganar, y después la de gobernador me tocó perder, pero no hay que dramatizarlo. Es un mecanismo muy democrático, uno pone en manos de la sociedad, y la sociedad es la que te dice, te equivocaste, no te equivocaste, la cosa estaba para... Bueno, nada, no hay que darle más. Mario, como siempre, muy amable por haber compartido este momento con nosotros. No, gracias a vos, Carlos, un gusto. Seguimos en Sin Mordaza.